Bueno, ¿qué tal? En este segundo video lo que vamos a ver es una introducción a la programación con Octave o Octave, que es el lenguaje de programación que vamos a usar este cuatrimestre en la materia. ¿Qué es Octave? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, una cosa que hice fue irme a la página de Octave en internet y ver cómo lo presentan la gente que lo hace. Y lo presentan así: GNU Octave, el lenguaje de programación científica. Un lenguaje de programación matemática con capacidades incorporadas de hacer gráficos y visualizar resultados. Un software gratis que corre en un montón de plataformas y compatible uno a uno con MATLAB. MATLAB es en realidad el lenguaje original, es un lenguaje original comercial que está pensado para la programación o la resolución de problemas que tienen que ver con matrices y vectores, y que se usa mucho para todo lo que es cálculo numérico, computación numérica. Octave, como les dije, es un software gratis que corre los programas con una sintaxis compatible. Es decir, en lugar de usar MATLAB, o sea, en realidad en la materia podríamos pensar que estamos aprendiendo MATLAB, pero lo estamos haciendo bajo un clon gratis que es Octave. Y las ventajas que tienen es justamente estas que les mencionaba. Puedo resolver fácil problemas que tengan que ver con matrices y vectores. Puedo crear matrices, puedo crear vectores, puedo resolver sistemas lineales fácil y puedo fácilmente visualizar resultados numéricos en forma de gráficos como este o como este que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y esto lo transforma en un lenguaje de programación ideal para los problemas que nosotros queremos resolver en la materia. Nosotros podríamos resolver todos los problemas numéricos que vamos a hacer ahora en cualquier otro lenguaje de programación. O sea, todos los lenguajes de programación en general pueden hacer todo, casi todo, pero los distintos lenguajes de programación están orientados a problemas un poco distintos. Es decir, en algunos hacer este cálculo numérico que vamos a hacer acá podría ser un poco más complejo o no brindarnos todas las herramientas tan fáciles como nos la brinda MATLAB u Octave. Por el contrario, hay cosas que no vamos a poder hacer en MATLAB u Octave, como por ejemplo si quisiéramos programar videojuegos no lo vamos a hacer acá, o si quisiéramos programar una página web tampoco. Es decir, sería extremadamente engorroso y lento hacerlo así. Pero para lo que nosotros lo queremos usar son lenguajes de programación ideales. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo arrancamos con Octave? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos el intérprete a nuestra computadora. Como les dije en el video anterior, Octave es un lenguaje interpretado, quiere decir que vamos a necesitar un intérprete que agarre nuestros programas escritos en el lenguaje Octave y los vaya traduciendo a medida que se ejecutan en el lenguaje de máquina. Para bajarnos el intérprete, bueno, lo mejor es ir acá en Google y buscar Octave. Y en general la primera página que les va a salir es esta GNU Octave, que es la página web de la fundación que se encarga del desarrollo de este programa. Y para bajarlo es simplemente cuestión de venir acá a Download, elegir qué plataforma queremos usar. En mi caso, bueno, si tenemos Linux, Mac, yo tengo Windows en mi computadora, entonces acá simplemente tengo las últimas versiones. Normalmente en las computadoras más modernas son de 64 bits, con lo cual la versión que tengo que bajar es esta que dice W64. Si ustedes tienen una computadora que tiene más de 10-15 años o no están seguros, lo que pueden hacer es bajar la versión de 32 bits, que es esta Octave W32. Les va a funcionar, o sea, la versión 32 funciona en todas las computadoras, pero no permite trabajar con problemas tan grandes como la versión de 64 bits, que solo funciona en computadoras modernas. Así que, desde ante la duda, pueden bajar la de 32, pero normalmente pueden probar la de 64, seguramente les va a andar correctamente. Bien, una vez que los instalen, van a ver que en el escritorio les aparecen unos iconos como estos, que dicen Octave CLI y Octave GUI. ¿Qué son estos? Bueno, en realidad el CLI es el intérprete de Octave así pelado. Si uno lo ejecuta, les va a abrir esta ventana negra donde pueden ejecutar programas. No obstante, lo que vamos a usar en la materia es este otro que dice GUI, que es un programa gráfico que si lo ejecutan, por un lado nos va a dar esa misma ventana negra acá, bueno, en color blanco, pero es la misma ventana básicamente donde puedo escribir comandos.
pero además nos va a dar una interfaz para ayudarme a desarrollar mis propios programas. Es decir, puedo editar mis programas dentro mismo de esta interfaz gráfica, además de ejecutarlos o interpretarlos simplemente. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver en esta ventana? Lo primero que vamos a ver es, aquí arriba se define el directorio de trabajo. El directorio de trabajo es donde yo voy a guardar todos mis programas, y cuando yo escriba el nombre de un programa, lo va a buscar primero en este directorio de trabajo. Mi recomendación es que se cree un directorio de trabajo para la materia. Eso se puede hacer acá en el botón azul. Yo en mi caso me voy a ir a mi disco E y me voy a crear acá una carpeta que se llame numérico. Y voy a elegir choose. De manera que mi directorio de trabajo sea e2.numérico. Ustedes pueden ponerlo en donde quieran en su computadora, pero simplemente lo que tienen que hacer es recordar bien dónde lo pusieron y asegurarse de que todos los datos y todos los programas que ustedes escriban estén ahí, porque si no, después van a tener problemas para poder ejecutarlos. Una vez que definí mi directorio de trabajo, en esta ventanita de acá, donde dice File Browser, se ven todos los archivos que yo tenga en mi directorio de trabajo. En este caso, como lo acabo de crear y está vacío, no tengo nada. Vamos a ver luego cómo comienzan a aparecer las cosas que escribo acá. Luego esta ventana, como les dije, es la ventana del intérprete, donde yo puedo escribir comandos individuales o poner el nombre de un programa para que lo ejecute completo. Ahora lo vamos a ver. Acá tengo mi workspace, que me va a mostrar todas las variables que yo tengo definido. Ahora vamos a ver qué son las variables. Y acá tengo un historial de comandos, los comandos que he ejecutado hasta ahora. Vamos a comenzar por las cosas básicas. Vamos a comenzar a escribir algunos comandos acá de Octave en modo interactivo para familiarizarnos con algunas sentencias del programa. Fíjense, el primer concepto que tenemos que aprender es el concepto de variable. Si yo escribo ancho igual a 3 y le doy enter, lo que estoy creando es una variable que se llama ancho y almacenando en esa variable el número 3. Acá me aparece la variable que creé, una variable ancho, y que su valor es 3. ¿Qué es una variable? Bueno, como habíamos visto en el video anterior, todos los valores del programa se guardan en la memoria RAM. Y la memoria RAM tiene un montón de direcciones, son como un montón de cajitas donde yo puedo guardar valores. En el video anterior habíamos referido las posiciones de memoria a través de una dirección, posición 5, posición 6, posición 7. Las variables son simplemente un nombre que se le da a una determinada posición de memoria. Es decir, cuando yo creo una variable que se llama ancho y le pongo un valor 3, lo que está haciendo el lenguaje de máquina detrás de escena es grabar un 3 en alguna posición de la memoria, que puede ser cualquiera, ¿no? En general no me interesa saber dónde se guardarán los valores. En algún lugar de la memoria pone un 3 y a esa posición de memoria le asigna un nombre, es el nombre ancho. De manera que yo cada vez que escriba un valor en la variable ancho, lo que estoy haciendo es escribir un valor en aquella posición de memoria que mi programa ha reservado. Entonces cuando yo escribo ancho igual a 3, hizo eso, puso un 3 y a esa posición de memoria le puso un ancho. Si yo ahora digo que ancho es igual a 5, en aquella posición de memoria que está reservada, en lugar de haber un 3 guardado, ahora lo que hay es un 5. Es decir, sobreescribí la memoria RAM y puse un 5 allá. Por supuesto puedo crear más variables, como por ejemplo una variable alto, poner un 4 ahí por ejemplo. Y entonces, ahora ya comienzo a tener más de una variable, puedo comenzar a hacer operaciones entre ellas. En Octave lo que puedo hacer es crear una variable, por ejemplo, que sea área y que esta sea ancho por alto. De manera que cuando lo ejecuto me aparece área igual a 20. ¿Qué está pasando acá? Detrás de escena, cuando yo escribo esto, lo que hace Octave es evaluar primero el miembro de la derecha de esta igualdad. Lee la variable ancho, o sea, ese 5 que tiene grabado, lee la variable alto, el 4,
los multiplica entre los dos, 5 por 4 es 20, y luego crea una variable llamada área en algún lugar de la memoria y graba ese 20 en esa posición de la memoria. Y luego me dice por pantalla que hay una variable nueva que se llama área y que vale 20. Si me fijo acá al costadito, ahora tengo una variable alto, una variable ancho y una variable área. Alto vale 4, ancho vale 5 y área vale 20 en este momento. Entonces acá estamos viendo las dos primeras cosas, los dos primeros conceptos muy importantes de entender. Las variables, que son nombres que se le asignan a una posición de memoria, donde yo puedo escribir valores y luego traerlos y sobreescribirlos cuantas veces quieren. Y estas operaciones, bueno, en realidad son todas estas operaciones, que se llaman operaciones de asignación. En las operaciones de asignación siempre tengo un miembro derecho, que es un número o una cuenta, que se evalúa primero, y cuyo resultado se asigna a la variable que está del lado izquierdo del igual. Es decir, siempre hay que escribir área igual ancho por alto. Si yo escribo ancho por alto igual área y lo ejecuto, me va a dar un error, porque esta no es una operación de asignación válida. Las operaciones de asignaciones siempre tienen un contenido del lado derecho, que a veces suele ser una cuenta o una operación matemática, y solamente del lado izquierdo lo que puede aparecer es un nombre de variable, donde voy a guardar el resultado de mi operación. Entonces definí dos variables, hice una asignación de la variable ancho, hice una asignación de la variable ancho otra vez, sobreescribiendo su valor, hice una asignación de la variable alto, y luego hice una asignación de la variable área. ¿Está bien? Operaciones de asignación. Siempre se evalúa primero el término derecho, y su resultado se graba en la variable de la izquierda. ¿Está bien? Bueno, las Octave, además de hacer multiplicaciones, yo también podría hacer esto. Número es igual ancho más alto. No sé qué utilidad podría tener, pero bueno. Bueno, podríamos pensar esto, por ejemplo. Perímetro es igual 2 por ancho más 2 por alto. Esto sería el perímetro de un rectángulo. Y esta también es una operación de asignación válida. Es decir, me traje esto de la memoria, lo multipliqué por 2. Me traje esto de la memoria, lo multipliqué por 2. Después lo sumé y lo grabé en la variable perímetro. Fíjense cómo comienza a hacerse mucho más eficiente que el lenguaje de máquina. Si yo quisiera hacer esto en el lenguaje de máquina, estaría necesitando quizás 3 operaciones para esto, 4 y otras 4, 8 y una 9, o sea que estaría haciendo como 9 operaciones para poder hacer esta cuenta, y acá simplemente lo estoy escribiendo todo en un solo renglón. Entonces, como comienza a verse la ventaja de usar un lenguaje de programación de más alto nivel. Bueno, además de sumas, multiplicaciones, restas y divisiones también, que se pueden hacer acá. O sea, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, se usan estos símbolos. Octave también trae un montón de otras operaciones matemáticas incorporadas. Por ejemplo, puedo decir que la variable lado medio es igual a la raíz cuadrada de el área, por ejemplo. Square root, sqrt, es un comando, una función que viene incorporada en Octave que calcula la raíz cuadrada. ¿Está bien? Vamos a ver luego cómo crear nuestras propias funciones para hacer las operaciones matemáticas que se nos ocurran. Entonces tenemos operaciones de asignación. Un caso particular que me gustaría que veamos ahora de asignación son estas sentencias. Supónganse que yo digo y vale 1. Ya sabemos, hasta ahora lo hemos visto. Lo que estoy haciendo acá es crear un 1, almacenarlo en alguna posición de la memoria, y a esa posición de la memoria asignarle el nombre i. ¿Qué pasa si yo escribo i igual i más 1? ¿Qué creen que va a dar? ¿No? Si lo ejecuto, van a ver que lo que da es i igual a 2. El valor de i, que antes valía 1, ahora vale 2. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, se entiende si yo
me grabo que esta es una operación de asignación. Y en las operaciones de asignación siempre se lee lo que está del lado derecho, se hacen las operaciones que hay que hacer, y una vez que tengo un resultado, lo escribo en la variable de la izquierda, es decir, como veníamos viendo antes. Entonces, ¿qué está haciendo la computadora? Está trayendo un 1 al registro, está trayendo otro 1, los está sumando, y cuando termina de hacer la operación los está grabando en la variable i. Y entonces la variable i tenía un valor de 1, pasa a tener un valor de 2. El valor que tenía antes se pisa. ¿Está bien? Si yo entiendo esto, voy a entender un montón de cosas de computación. Si no, hay que practicarlo y machacarlo hasta entenderlo, porque esta es una parte fundamental de cómo funcionan las computadoras. Una razón de confusión muy habitual es que si nosotros vemos esto fuera de esta materia, o sea, si yo en análisis matemático en una hoja alguien me escribe i igual i más 1, no me está escribiendo una operación de asignación, sino que lo que normalmente me está escribiendo en otras materias es una ecuación. Las asignaciones no son ecuaciones. Si esto fuera una ecuación, i igual i más 1, bueno, se resolvería pasando i de un término para el otro, me quedarían 0i de este lado y 1 del otro lado, y entonces básicamente me estaría, o sea, i no podría tener ningún valor, me estaría dando una ecuación que no tiene ninguna solución. Esta no es una ecuación, es una asignación. En programación tienen esta misma sintaxis, se escriben de la misma manera que escribimos ecuaciones en otras materias, pero son cosas distintas y es importante que recordemos siempre que no son ecuaciones, son asignaciones. ¿Está bien? Bueno, como les dije, MATLAB o Octave son lenguajes pensados para operar con matrices y vectores, además de números escalares, con lo cual, además de grabar números en las variables, también puedo grabar matrices. ¿Cómo se hace eso? Con corchetes se ponen los valores, separados por espacios los valores de distintas columnas, separados por espacio, por punto y coma, los valores de distintas filas. Cierro corchete, pongo enter. Entonces, cuando uno escribe 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 6, 8, 9, lo que estoy haciendo es crear una matriz cuya primera fila es esta, segunda fila es esta, tercera fila es esta. Y en definitiva, en este caso, lo que está grabando directamente es, en la variable es una matriz completa, no solamente un número. Si se fijan acá en el workspace, me está diciendo que mi matriz tiene dimensiones 3×3, es una matriz de 3×3, y tiene este valor de acá. Todos los que había estado creando hasta ahora eran números simplemente, que en MATLAB se representan como si fueran matrices de 1 por 1. Es decir, para MATLAB un número, Octave, un número es simplemente una matriz de 1 por 1. ¿Está bien? Así como creé matrices, puedo crear vectores. Por ejemplo, 1, 2, 3. Ahí creé un vector columna, donde tengo 3 filas y una sola columna, que lo dice acá, 3 filas por una sola columna, que contiene los valores 1, 2 y 3. Así como calculaba cuentas con los números, puedo calcular cuentas con las matrices. Por ejemplo, puedo crear una variable que se llame mi resultado y que sea mi matriz por mi vector, y me va a dar el vector que surge de multiplicar a la derecha, poniendo la matriz a la izquierda y el vector a la derecha. Sería esto por esto, más esto por esto, esto por esto, y cada uno de esos números serían los de la fila del vector resultado. ¿Está bien? Entonces puedo operar con matrices y vectores tal cual opero con números. Es una de las grandes ventajas que me ayudan en muchas tareas que tengan que ver con operaciones algebraicas vectoriales. Pero también lo que se puede grabar es, no lo vamos a usar mucho en la materia, pero también se puede grabar en una variable una cadena de texto. Eso se hace rodeando el texto con comillas simples. Y entonces en mi variable, en mi cadena, es una variable nueva, lo que puse ahora no es un número, ni una matriz, ni un vector, sino que simplemente una sucesión de letras y espacios. Esto es un texto. ¿Está bien?
Como nosotros en la materia nos vamos a dedicar a resolver problemas numéricos, a hacer cálculos, esto realmente no nos va a ser de gran utilidad. Pero bueno, evidentemente para algunas aplicaciones es necesario, sí o sí, poder manipular al menos algunos textos muy sencillitos. Entonces, bueno, esto es... el Octave nos provee de esta capacidad, ¿no? Bien, una cosa más que necesitamos ver respecto de las asignaciones es cómo trabajar con elementos de una matriz o de un vector. Es decir, nosotros tenemos la variable mi matriz, que tiene un montón de elementos, pero Octave nos provee también herramientas para, por ejemplo, leer el primer elemento de la fila 2 de la matriz, mi matriz. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es decir, número es igual mi matriz, y entre paréntesis poner el número de fila y el número de columna, separados por coma. Si yo le doy enter a eso, lo que me está haciendo es creando una variable que se llama número y grabando el número 6. ¿De dónde sale este 6? Bueno, de la fila 2 de la matriz, columna 1, 2, 3. Es este 6 el que se está leyendo de la matriz y almacenando en la variable número. Si yo quiero, en cambio, leer el primer elemento de la primera fila, sería matriz fila 1, columna 1, es el número 1, este que está acá. Y si quiero la fila 3, columna 2, sería este 8 que sale de acá. ¿Está bien? Entonces, para leer miembros de un vector o de una matriz, lo que tengo que hacer es poner el nombre de la matriz o del vector, de la variable que los almacena, y entre paréntesis poner el número de fila, coma, el número de columna. Y eso me devuelve el número. Así como puedo leer estos elementos de la matriz, también los puedo escribir o cambiar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de la misma manera. Si yo pongo acá mi matriz 3,2 es igual 10, lo que estoy haciendo es agarrar un 10 y grabarlo en la posición fila 3, columna 2 de mi matriz. De manera que la matriz que antes era esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 9. Entonces, así es como puedo leer y así es como puedo escribir componentes de una matriz o de un vector. ¿Está bien? Bueno, hasta acá entonces hemos visto una introducción así a Octave muy rapidita, cómo instalarlo, y hemos visto cómo hacer en la consola interactiva operaciones de asignación sobre variables, ya sea escalares, vectores o cadenas de texto, y cómo operar sobre las componentes de una matriz.